¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, buen día, qué gran bendición es la que tenemos de poder una vez más estar reunidos alrededor de la palabra y seguir aprendiendo. Bueno, la palabra de Dios es un libro maravilloso y mientras caminamos o avanzamos por él nos damos cuenta que es como dijo Spurgeon, una gran mina de oro que mientras más cavas, más tesoros puedes encontrar. Estamos meditando en uno de esos tesoros maravillosos que creo yo poco hemos valorado. Me refiero a el ministerio intercesor de Jesús, la oración sacerdotal como tal, Juan 17 nos presenta. Pero estamos entendiendo básicamente de Jesús en estos primeros versos tres cosas. ¿Por qué es que Él es el mediador? ¿Cómo es su carácter? ¿Y por qué Él continúa intercediendo por nosotros? Entonces yo quisiera, después de haber explicado el día de ayer el mediador o cómo opera como nuestro mediador, quisiera detenerme esta mañana en hablar acerca del carácter de nuestro intercesor y después hacernos la pregunta ¿por qué sigue intercediendo? Bueno, comencemos con primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado aquí es la misma que el apóstol Juan utiliza en este evangelio para hablar de la obra del Espíritu Santo en Juan 14, 16, 26, Juan 15, 26 y luego en el 16, 7. La palabra abogado allí significa al lado de, en la presencia de y también llamado. Así que aquí en los evangelios encontramos dos ocasiones en las que Jesús intercede por sus discípulos. Primero por Pedro específicamente, para que su fe no faltara y así confirmara a sus hermanos, Lucas 22:32. Y luego en Juan 17, lo que conocemos como la oración sacerdotal. Sin embargo, muchos más pasajes hablan de cómo Jesús está intercediendo desde el trono de Dios por su pueblo después de la ascensión. Por lo que su función intercesora está basada en su obra sacrificial. Él está intercediendo por nosotros desde el cielo porque primero fue nuestro mediador en la cruz. Después de haber hecho expiación por los suyos, se presenta en el cielo como el único intercesor o el único mediador válido por el Padre. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que su carácter como intercesor realmente está basado en su obra sacrificial. Nuevamente, yo quisiera animarte a que alabemos y demos gracias a Dios por ello, como el pastor Dane Ortlund ha escrito. La defensa de Cristo es la forma de Dios de animarnos a no tirar la toalla. Si le fallamos a Cristo como sus discípulos, pero su defensa a nuestro favor es más alta que nuestros pecados. Su defensa habla más fuerte que nuestros fracasos. Y yo quisiera pedirte que cada vez que fracasamos, porque de hecho fracasamos aún los cristianos en ciertas y cuales tareas o labores,
recuerdes esto: la defensa del Hijo de Dios habla más fuerte que nuestros fracasos o nuestros pecados. Esta es una manera clara y nítida de no dar lugar al engañador, al maligno, para mentirnos acerca de la falta de perdón o amor del Padre por nuestras vidas. Ahora, pasemos a la tercera pregunta que haríamos con respecto a la obra intercesora de Jesús. ¿Por qué es que Él tiene que seguir intercediendo? Bueno, su ministerio como intercesor surge por causa de nuestro pecado. Juan hace un claro contraste al declarar Jesucristo el justo, lo cual implica que los seres humanos somos injustos. Por esa sencilla razón, lo seguimos necesitando como nuestro mediador. Hebreos 7:23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El verbo interceder que aparece aquí se encuentra otras 5 veces en el Nuevo Testamento. Mira Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor está intercediendo por ti, por mí perpetuamente. Si tú eres un hijo de Dios, esta intercesión es perpetua. Literalmente esto significa totalmente o hasta lo entero. Es decir, su acción intercesora continúa a tu favor todos los días. Hasta que lleguemos al cielo, Él estará orando por nosotros. Mira, yo quiero que veas esa riqueza en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos el ministerio intercesor de Cristo. Mucho más. En otras palabras, el ministerio de Cristo es mayor, y hay 3 palabras que nos pueden ayudar a entenderlo. Es mayor en magnitud, es mayor en extensión y es mayor en duración. Su obra hoy es mucho más grande en comparación al inicio. Hoy Cristo viviendo es mucho más grande que su obra en la cruz. La obra de Cristo es mucho más en comparación. Él murió en horas, resucitó en días, pero vive intercediendo por los suyos. Su obra de intercesión es algo perpetuo. Hebreos 9 del 12 al 15. Esa gran obra de intercesión aplica a aquellos que se acercan a Dios. Eso es a los creyentes. Pero no hay ninguna referencia de esa intercesión hacia los inconversos. El Padre no necesita un mediador, pero nosotros sí lo necesitábamos. Los pecadores urgimos de un mediador.
Los que aún no estamos en sintonías con Dios, urgimos de tener esa sintonía. Así que el pasaje en su contexto nos da a entender que en referencia a una completa liberación del pecado. Pero no cometamos el error de pensar en Dios como un ser duro o inaccesible que necesita ser persuadido para compadecerse de los hombres. La dificultad radica no tanto en la falta de disposición de Dios, sino en la deficiencia moral del ser humano para acercarse a Dios. Yo quiero recordarte esta mañana que el hombre es un pecador y que Dios realmente es santo. En ese sentido, Cristo se presenta como el único abogado que soluciona este problema. Hebreos 5:1 nos dice que Cristo fue elegido como nuestro sumo sacerdote por Dios mismo. La intercesión de nuestro hermoso Señor no significa que Dios es inaccesible y que Cristo es accesible. Es todo lo contrario. Dios el Padre es tan accesible como Cristo, ya que Él ha hecho accesible a través de su persona y de su obra. Por lo tanto, el ministerio de intercesión de nuestro Señor nos da confianza, nos da firmeza para acercarnos confiadamente en oración al Padre. Su intercesión garantiza nuestra seguridad ante Dios y nuestra completa liberación del pecado. De nuevo cito a Dane Orland cuando él escribe: la intercesión es algo que Cristo siempre está haciendo, mientras que la defensa es algo que Él hace cuando la ocasión lo requiere. Aparentemente intercede por nosotros, dada nuestra pecaminosidad general, pero aboga por nosotros en el caso de pecados específicos. ¡Qué maravillosa cita! Que nos recuerda que estamos completos en Cristo, que estamos seguros en Cristo. Así que vivamos de acuerdo, que honremos y glorifiquemos a Cristo en cada área de nuestras vidas. Vamos a orar esta mañana. Vamos a dar gracias a nuestro intercesor, a nuestro perfecto intercesor. Padre, gracias por la obra de tu amado Hijo Jesús, sin la cual no estaríamos aquí. Nuestros pecados, nuestro amor a este mundo, nuestro amor por lo que a ti te desagrada es tan grande que no habría manera si tu Hijo no nos hubiera tocado de forma sobrenatural para nacer de nuevo, y si tu Hijo no hubiera mediado por nosotros. Señor, perdónanos cuando fallamos en fe. Perdónanos cuando somos faltos de paciencia, de integridad, de sabiduría, cuando dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, nuestros sentimientos que van y vienen, pero tu palabra es perfecta y tu ministerio de intercesión permanece delante del Padre, porque somos tan tercos y tan necios que volvemos a los mismos pecados. Señor, ayúdanos a volvernos a ti y a poder encontrar el gozo y el verdadero regocijo solo en tu presencia. En tu nombre oramos en esta noche, mañana, tarde, la hora a la que cada uno de tus hijos escuche este devocional. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.